cómo mantener la paz y crecer en bendición. La única manera de conservar todas las bendiciones es permanecer en dependencia del Señor. Todo lo que Dios limpió, purificó, sanó y restauró en tu vida, la libertad que sientes y el gozo que te ha sido dado pueden perderse. Parecerá una mala noticia, pero es la mejor manera de amarte si entiendes esta verdad. Existe una lucha espiritual real para que te apartes de Dios. El diablo sabe que para destruirte y destruir todo lo que tienes, debe lograr primero que te apartes de Dios. La única forma de aumentar tus bendiciones y frenar el obrar del maligno es permanecer unido íntimamente a Jesús por medio del Espíritu Santo. Y sin importar las circunstancias del día a día, verás el obrar de Dios, ya sea con bendiciones inesperadas o con fortaleza sobrenatural en medio de las pruebas, pero todas serán manifestaciones poderosas del Señor. Si lo has recibido con todo tu corazón y has experimentado el nuevo nacimiento, entonces la vida de Dios fluirá en tu interior. Juan 15:4 dice: si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Juan 15:7 dice: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les enseño, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Según estos pasajes, nuestra victoria está supeditada a nuestra comunión con Dios. Si nos mantenemos unidos a Él, produciremos muchos frutos y nuestras oraciones tendrán respuesta. En otras palabras, seremos efectivos y tendremos poder. Las disciplinas no son fines en sí mismos, sino medios para encontrarnos con Dios. No consisten en cumplir un ritual, sino en buscar el rostro de Dios hasta que su presencia se haga manifiesta. Veamos de cerca cada disciplina espiritual y sus beneficios. Carpa del encuentro u oración secreta. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. ¿Por qué llamamos al tiempo a solas carpa del encuentro? Porque Éxodo 33:7 dice: Moisés tomó la carpa, la armó a cierta distancia fuera del campamento y la llamó la carpa del encuentro. Aquel que quería pedirle algo al Señor debía ir a la carpa del encuentro fuera del campamento. El anhelo del Señor es que apartes un tiempo de cada día para orar y estar a solas con Él. Nosotros recomendamos el mejor tiempo de tu día dedicado a la oración y a la comunión. Vigilias. Consiste en apartar una parte de la noche o la madrugada para orar con tranquilidad. Marcos 1:35 nos cuenta que Jesús, no teniendo pecado y por ende una comunión perfecta con Dios, se levantaba para orar. ¿Cuánto más nosotros? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cada martes, de 4 a 6 de la madrugada, hacemos vigilia en el templo. Ayunos. Consisten en postergar la necesidad de alimentos por un periodo corto de tiempo con el fin de concentrarse en la búsqueda del Señor. Cuando ayunes, que no sea evidente, como hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Tú, cuando ayunes, lávate la cara y peínate. Así, nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve,
te recompensará. Mateo 6, 16 al 18. ¿Cuáles son las recompensas por ayunar? Sabiduría, entendimiento espiritual y victorias sobrenaturales. A Daniel se le reveló la lucha entre poderes espirituales mientras permanecía en oración y ayuno. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno. Daniel 9:3. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel vino a mí y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Entiende la visión. Daniel 9, 21 al 23. Victoria sobre fortalezas espirituales difíciles de romper. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios, y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Jueces 20:26. Solo cuando sumaron a sus esfuerzos el ayuno y las ofrendas, pudieron derrotar a una fortaleza espiritual sexual de pecado. Liberaciones extraordinarias. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó al muchacho endemoniado. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Marcos 9, 27 al 29. Los días jueves están dedicados a nuestro ayuno congregacional, es decir, todos nos hemos puesto de acuerdo para ayunar ese día. Aposento alto. Consiste en una reunión de oración congregacional. ¿Cuál es la ventaja espiritual de participar de este tipo de reuniones? Debes comprender que existen bendiciones que solo vendrán a tu vida si perseveras en el lugar secreto, pero otras que solo llegarán si te reúnes con otros creyentes para buscar la presencia del Señor. Entre estas bendiciones está el derramamiento del Espíritu Santo y el avivamiento en medio de su iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en el aposento alto, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, 1 al 4. Nuestro aposento alto está fijado los días martes de 6 a 7 de la mañana. Noches de búsqueda. Consisten en reuniones extraordinarias, es decir, que no suceden todas las semanas y que se realizan para adorar en comunidad. Los evangelios registran que Jesús, luego de las actividades diarias, también dedicaba tiempo a la oración. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. Mateo 14:23. Como iglesia, celebramos periódicamente una noche especial para alabar, adorar y orar. Siempre se anuncia con antelación en las reuniones generales. Lectura de la palabra y meditación. Nos libra del error. Jesús contestó: ustedes están equivocados, ni saben lo que dice en la Biblia. Mateo 22:29. Fortalece nuestra fe. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Romanos 15:4. Nos permite resistir al diablo.
Jesús hizo frente a las tentaciones del diablo con la palabra. Entonces el diablo vino y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, diles a estas piedras que se vuelvan pan. Pero Jesús le respondió: en las Escrituras dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Mateo 4, 3 y 4. Advertencia. De la misma manera que alimentas tu cuerpo físico, cada día debes alimentar tu espíritu. Cuida celosamente tu comunión con el Señor, porque la lucha es encarnizada. Ten presente que el mensaje y el diseño que Dios tiene para tu vida te será entregado solo en el lugar secreto o como resultado de lo que allí suceda. Pero ¿por qué abandonamos la adoración, la carpa del encuentro, los tiempos de vigilia y el aposento alto con tanta facilidad? Porque fallamos en perseverar. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Hebreos 10:36. Dios le prometió un hijo a Abraham, pero debió esperar muchos años antes de ver cumplida la promesa. Simeón recibió la promesa de que no iba a morir sin ver antes al Mesías. Lucas 2:26. Sin embargo, esto sucedió al final de su vida. El creyente puede reclamar las promesas que Dios le hace. El Señor cumplirá el deseo de los que le temen. Salmo 145, 18 y 19. Sin embargo, no se nos dice cuándo será el cumplimiento de cada promesa. Es difícil esperar después de meses de oración y noches de vigilia. Es duro para la carne. Por eso Pablo dijo que el Señor les guíe a la perseverancia con paciencia. Segunda de Tesalonicenses 3:5. No le pongas una fecha límite a Dios. No vendas tu santidad ni entregues tu integridad. No digas, las disciplinas espirituales no funcionan, sino espera a que el Señor se ocupe del asunto. Proverbios 20:22. Recuerda que la humildad espera en Dios, el orgullo es independencia. Ten la confianza plena de que Dios cumplirá sus promesas a la hora correcta y de la manera correcta. Si lo haces, demostrarás una fe viva en el Dios Todopoderoso.